Hola, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy y en nuestro segundo webinar les traemos un tema muy interesante que estará a cargo de la Casa de la Sal. El tema va a ser desarrollado a cargo de la licenciada Cisin Garimanso y la licenciada Anabel Pérez, quienes tienen los puestos de director de Educación y Prevención y coordinadora de Educación y Prevención respectivamente. Licenciadas, adelante, por favor. Hola, buenos días. Un placer y pues gustosas de poder volver a compartir este espacio de conocimiento nuevamente con Expo Medical. Y bueno, hoy en día viene también, como bien lo mencionabas, Omar, Anabel. Ella es la coordinadora del área y pues bueno, muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. El tema que nos van a desarrollar el día de hoy es mitos y realidades del VIH. Es correcto. Vamos a trabajar el día de hoy mitos y realidades del VIH, ¿no? Lo importante que debemos de entender aquí es, el día de hoy pediría a cada una de las personas que está presente ir ubicando como en un cajoncito todas estas ideas que tenemos sobre el VIH-Sida y que tengamos hoy como objetivo por lo menos llevarnos un aprendizaje significativo. Esto es algo que adquiera un significado en nuestra vida diaria y pueda yo compartirlo, si no es en mi persona, en alguna de las personas que viven cerca de mi entorno social, ¿no? Entonces, bueno, si estamos todos listos, empecemos estos minutitos donde créanme que aparte de que se la van a pasar muy bien, van a tener un nuevo aprendizaje. Gracias, licenciada. Entonces, el público es todo suyo. Gracias. Antes que nada, pues bueno, sí me gustaría platicarles qué es Casa de la Sal. Casa de la Sal es una asociación civil que tiene 36 años apoyando a personas que viven y conviven con el diagnóstico de VIH, ¿no? Exactamente hace 42 años inició a nivel mundial la pandemia de VIH-Sida y nosotros empezamos a tener este arduo trabajo y esta labor con aquellas personas que viven con el diagnóstico. Nuestra fundadora, Rosa María, la doctora Rosa María, ella nos hizo dar todo un giro de cómo debemos de ver, cuál es la perspectiva que debemos de tener sobre las personas que viven con el diagnóstico. Entonces, bueno, Casa de la Sal, este es el patio de nuestras oficinas, tiene un mural donde va contando esta historia. Nosotros tenemos diferentes servicios en Casa de la Sal. Iniciamos en el Seguro Social trabajando con Gilberto, una persona que vivía con el diagnóstico y pidió la salida del hospital para finalmente bien morir en su casa. Y la doctora Rosa María Rivero decide darle este acompañamiento directamente en casa. Y bueno, de ahí empezaron a ver que las necesidades eran muchas, empezamos a encontrar que hay mujeres que viven con VIH, hay niños que viven con VIH, que son finalmente personas de la sociedad que es muy difícil que nosotros ubiquemos, ¿no? ¿Por qué un niño con VIH? ¿Por qué una mujer con VIH? Entonces, parte de lo que hace Casa de la Sal es tener estos servicios de acompañamiento de forma emocional y trabajamos con infancias, trabajamos con mujeres, trabajamos con adolescencias, trabajamos con adultos y con adultos mayores. Casa de la Sal tiene hoy en día un albergue donde trabajamos con población pequeña para darles finalmente de alguna manera un servicio mucho más personalizado y que sea un servicio de alta calidad. Estos chicos que viven en el albergue son niños desde los 0 hasta los 19 años, de los 0 años de edad, de nacimiento, y lo que hacemos es darles este acompañamiento. Viven en una casa donde tienen todo un acompañamiento de escuela, la parte de médica, la parte de todas estas necesidades que que tienen nuestros hijos, se hace, pero se hace hoy en día con 8 niños.
Entonces, bueno, si a veces teniendo 2 o 3 en casa es complicado, hoy en día tener 8, créanme que es una parte un cuanto difícil, pero con los donativos, con los apoyos de muchísimas instituciones, hemos logrado que nuestros chicos hoy en día estén en escuela. Hoy 2 de nuestros niños lograron ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de ingeniería y al Politécnico, Instituto Politécnico Nacional también en una de las áreas de ingeniería. Entonces, bueno, vemos que a lo largo de estos 36 años esto va dando fruto y nos va ayudando, ¿no? Nosotros también tenemos 2 clínicas, una está en la Clínica de Especialidades Condesa en Iztapalapa, la otra se encuentra aquí en Clavería, estamos en Azcapotzalco, en la calle de Texcoco número 95. Entonces, bueno, tenemos talleres de acompañamiento, tenemos talleres donde gente que tiene el reciente diagnóstico, hablamos con ellos y podemos, de alguna manera, colaborar en que su salud mental sea la adecuada y el acompañamiento que tienen de acuerdo a la parte médica, nosotros podamos ir a la par con ellos, ¿no? Tratar de evitar que estas infancias lleguen al mundo con VIH, por lo que ayudamos y damos el acompañamiento desde el inicio del embarazo hasta los 2 años de nacimiento con los chicos, dando despensas, porque uno de los medios de transmisión del VIH es la leche materna. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles dentro de estas despensas, obviamente, fórmula láctea. Las acompañamos con pañales, toallitas húmedas, talco, todo lo que requiere el cuidado de un bebé. Y más aparte, ayudamos con arroz, etcétera, etcétera, ¿no? Alimentos no perecederos para darle justamente este acompañamiento y que las mujeres no estén preocupadas por si no tengo dinero, lo más fácil es lactar, ¿no? Entonces, por lo menos darles estas herramientas donde ellas puedan tener por lo menos la alimentación básica y se considere que al mes tengan la fórmula láctea. Esto es básicamente Casa de la Sal. Tenemos muchos servicios y tenemos también en esta parte la visión dentro del área de educación y prevención de entender que, bueno, ya hay gente que vive con el diagnóstico, pero ¿cómo podemos evitar que se pueda vivir con el diagnóstico? Pues bueno, prácticamente nosotros consideramos que es muy importante empezar a crear esta conciencia donde hablemos y lleguemos a los espacios donde estamos igual de tiempo que en casa, que son la escuela y el espacio de trabajo. Por eso Casa de la Sal se ocupa desde el área de educación y prevención llevar estos espacios donde construyamos el conocimiento y empecemos a entender esta parte que es tan importante de evitar creer que el vivir con VIH o poder estar en fase de SIDA solo pertenece a ciertas partes de la sociedad, específicamente la comunidad LGBT, trabajadoras o trabajadores sexuales. Y no, el VIH puede llegar a la vida de cualquiera de nosotros y el VIH finalmente tiene mucho que ver con la educación. Crear y eliminar todos estos mitos y tabúes ayuda, pero ¿de qué manera? Educando, llevando este espacio y este conocimiento para que la gente aprenda a entender que el VIH tiene mucho que ver con todo lo que nosotros realizamos. Desde que se nos educa, hay una parte cultural donde nos van enseñando a identificar nuestro cuerpo. Cabeza, hombros, cintura, y de ahí brincamos hasta las rodillas. Nos han enseñado que finalmente la parte sexual y la parte que tiene que ver con nuestros genitales es una parte que tiene que estar siempre oculta, escondida y no se debe de hablar de ello. Y finalmente no, educar tiene mucho que ver con compartir estos conocimientos y saber que nuestra salud puede verse mermada si no tenemos una salud sexual adecuada. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esto? Pues aprendiendo, conociendo, empezar a quitar estas ideas que el VIH solo pertenece a cierta comunidad y empezamos a discriminar, empezamos a crear
estigmas y empezamos a colgar estas etiquetas donde realmente no nos hemos dado cuenta. El VIH puede tocar a la vida de cualquiera de las personas que tenemos iniciada nuestra vida sexual. Entonces, es importante, por lo mismo, empezar nosotros a tener conocimiento para llegar de alguna manera a la parte del placer mejor educados y con mucho más conocimiento. Anabel y yo, a lo largo de las experiencias que tenemos en campo, nos damos cuenta que obviamente la gente empieza a tener como este mito de cómo va a ser mi primera vez. Y desgraciadamente, al hacer nuestras prácticas, empezamos a ver que los jóvenes que van a iniciar vida sexual están mucho más preocupados por este mito de saber cuánto tiempo durante mi primera vez me va a durar el pene erecto. Y no es para que nos espantemos, la palabra pene y vagina tienen que ver con esta parte educativa y con esta parte de empezar a crear otra perspectiva sobre nuestra sexualidad. Las niñas, por su parte, empiezan a llegar a su primera vez preocupadas por dos cuestiones. ¿Se dará cuenta si soy virgen? ¿Si realmente es mi primera vez? ¿Tendrá forma de comprobarlo? ¿No? Y número dos, están más preocupadas por saber si su mamá va a darse cuenta si ellas llevaron a cabo su primera relación, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo va a ver en los ojos. Y llegan sin cero conocimiento de entender qué puedo hacer para poder llegar a una primera vez de una relación sexual de forma mucho más obviamente con conocimiento y con realmente esta parte que necesitamos de ir entendiendo hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Hay una estadística en el área de salud que habla que las mujeres y los jóvenes que van a iniciar su vida sexual activa, cuando llegan con más conocimiento, retrasan más su primera experiencia sexual. Y no porque busquemos eso como objetivo. Mientras más grande, mejor. Cada quien decide cuál es el mejor momento o el momento más indicado para poder llevar a cabo nuestra primera relación sexual. Pero cuando se llega con conocimiento, van mucho más seguros, van mucho más maduros porque van entendiendo que van a ir a un espacio donde van a encontrar placer, donde van a ubicar sensaciones nuevas que nunca se ha permitido al cuerpo y las van a conocer. Y sobre todo van a ir metiendo dentro de su procesar esta parte tan importante que es ir a realizar una actividad sexual, pero hablando ya con términos más específicos, tener sexo protegido. Entonces, nosotros en Casa de la Sal estamos convencidos, al igual que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, en el apartado de ONU-SIDA, que la mejor vacuna contra el VIH es la educación. Sale mucho más caro atender a un paciente o a un usuario que vive ya con el diagnóstico que atender la parte de prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Educando a la gente. Y entender que la educación no solo se refiere a procesos formales en espacios académicos. La educación tiene procesos informales donde mediante una charla, mediante un webinario, puedo yo ir aprendiendo qué se necesita saber para no solo los jóvenes, yo a mi edad, saber de qué manera puedo empezar a crear esta conciencia de prevención y empezar a ubicar que las infecciones de transmisión sexual puede llegar a mi vida en cualquier momento, ¿no? Se nos olvida que una parte muy importante de las relaciones de pareja es justamente relacionarnos sexualmente, pero como es un aspecto callado y de la cintura me brinco a las rodillas, no hablo de esto. Y lejos de tenemos que hablarlo. Sí sigue siendo las relaciones sexuales por naturaleza y por ciencia un acto íntimo privado. Yo decido si lo hago público o lo platico, pero finalmente dentro de esta parte íntima o privada debo de llegar con conocimiento y saber de qué me están hablando. Entonces, parte de lo que trabajamos aquí en Casa de la Sal es ir creando esta conciencia e ir hablando de esta parte de sexualidad, de genitales, con la mayor naturalidad y con el mayor respeto posible.
ir entendiendo que así como nosotros recibimos 3 alimentos al día y cuando tengo mucha hambre, esta sensación de satisfacción es deliciosa, lo mismo sucede en el sexo. ¿Y por qué no empezar a pensar que el sexo no tiene que ser algo oculto? ¿Por qué no empezar a pensar que el sexo también lo podemos realizar como los sagrados alimentos, 3 veces al día? Estaría padrísimo, pero es más padre llegar ya con esta información y dedicar y llegar al objetivo que tiene la sexualidad o que tienen las relaciones sexuales, más bien, que es tener placer, tener un orgasmo, que es finalmente una sensación deliciosa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con conocimiento y no con falta de conocimiento, con esta parte de ignorancia y creando la culpa. Si yo decido tener y comparto un espacio con una pareja desde hace 23, 24 años, pero me gusta echar mis canitas al aire, es decisión mía. Y en Casa de la Sal hemos aprendido dentro de esta perspectiva educativa que no venimos a juzgar. ¿Quién es la chica de la oficina que se acuesta con el de comunicación, el de contabilidad? Eso no nos importa. Lo que sí nos interesa es que esta chica tenga el conocimiento y aprenda que puede tener las parejas sexuales que quiera al día o a la semana. Simple y sencillamente que llegue con esta idea de qué es sexo seguro, qué es sexo protegido para que le ayude a que su salud sexual esté en las mejores condiciones y no se vea deteriorada. Crear en estos espacios en las empresas que entendamos que una persona que vive con alguna necesidad específica de salud no tiene que ser etiquetada, porque sí podemos convivir con una persona que vive con un diagnóstico de diabetes o de hipertensión y no queremos convivir y lo tachamos, lo etiquetamos, que es el sidoso, que es el maricón, que se lo buscó porque vive con el diagnóstico de VIH. Volvámonos dentro de nuestras empresas con este conocimiento y saliendo de esta parte tan que nos han creado de conocimiento que sea corto, limitado y en algunos momentos de mucha ignorancia. ¿Por qué no quitar todas estas vendas, toda esta parte protegida de los genitales y hacerla oscuro y llegar a la luz y entender que si yo decido tener múltiples parejas sexuales, esa es mi decisión? Lo único que sí tengo que hacer es comprometerme conmigo misma para que la salud sexual sea adecuada y no merme. Y como compañero o compañera de trabajo, yo pueda ir entendiendo que vivir con el diagnóstico de VIH es como vivir con el diagnóstico de cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Una dermatitis, una hipertensión. Y es darnos la oportunidad de abrir la mente y conocer algo. Parte de la dinámica que nosotros trabajamos y me gusta mucho es dentro de los espacios empresariales hemos encontrado muchas dudas que nosotros las vamos traduciendo como en mitos, ¿no? Y a mí me gusta siempre apoyarme en Anabel para yo decirle, cuando estoy con los usuarios, ellos vienen con estos mitos tan grandes en la cabeza y me gusta que Anabel me vaya apoyando en cómo podemos ir solucionando para que se conviertan y ubiquemos qué sí es y qué es una realidad. Entonces, Anita, parte de lo que siempre encontramos en estos espacios es lo que sucede con el COVID. El VIH es una enfermedad, es finalmente una infección que fue inventada, no existe. Solo lo hicieron para espantar a los homosexuales, a los jotitos, y pongo entrecomillado porque son las expresiones literales que encuentro en nuestros espacios, y a los pervertidos. El VIH no existe, Ana. ¿Me puedes apoyar, por favor? Claro que sí, muy buenos días a todos. Bueno, esta parte del VIH precisamente viene desde cómo nos han educado, ¿no? Nos educan precisamente en no embarazos, pero nunca nos educan en la parte de cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, el VIH realmente existe como tal, como existe el COVID. Es un virus como cualquier otro tipo, ¿no? Que hay hoy en día. Es un virus que se va a transmitir por 5 fluidos importantes, que bueno, principal es el líquido preeyaculatorio, que bueno, nos dicen, cuídate, no te embaraces cuando el hombre eyacule, pero nunca nos dicen,
cuida esta parte del líquido preeyaculatorio, que por supuesto lleva una carga viral y que también lleva una carga de esperma. Otro punto, otro fluido importante es el semen como tal, que comparten todos los hombres. Otro fluido es la sangre, el líquido, el fluido natural de la mujer o los fluidos vaginales y por supuesto la leche materna. Esta parte de la leche materna no lo llegan a creer. ¿Por qué? Porque culturalmente se tiene este pensamiento de que, bueno, la mamá tiene que amamantar al bebé y si no lo amamanta, pues bueno, no es madre, ¿no? Como tal. Pero, ¿qué pasa entonces con la carga viral en la leche? Desafortunadamente, se detecta muchas veces el virus hasta que la mamá ya empieza a amamantar o hasta que, bueno, llega la parte de lo que es el parto o lo que es el nacimiento del bebé vía vertical, ¿no? Entonces, poner mucha atención en estos 5 fluidos como tal, y el virus del VIH sí existe, así como existe el COVID, la influenza, herpes, perdón, y cualquier otro tipo de virus. Gracias, Anita. Y ahí es cuando tenemos que ir ubicando que siempre, como inicié la plática, vemos como muy lejano la llegada de cualquier ITS específicamente, y a lo que nosotros nos especializamos es el VIH. Pero si se dan cuenta, estos fluidos finalmente están en el cuerpo de cualquiera de nosotros. Y si le sumamos que llevamos una actividad sexual, pues obviamente esto se incrementa. Entonces nos encontramos en factor de riesgo. Líquido preeyaculatorio, esperma, la sangre, el líquido, ¿cómo se llama? El lubricante natural de la vagina, y en el caso específico, que son estos dos últimos, de las mujeres, pues también la leche materna. Entonces, vamos viendo que no está tan alejado de nuestra realidad la llegada del VIH. Mito 2, Anita. Siempre que hablamos de VIH, es algo que siempre causa un gran impacto. Cuando nosotros damos una notificación, lo primero que viene a la mente del usuario o de la usuaria es: tengo VIH, me voy a morir. ¿Seguimos exactamente igual que hace 42 años como ocurrió con Gilberto? Gracias, Ixi. Pues no, realmente hoy día ser diagnosticado con VIH no es una sentencia de muerte. Existen los antirretrovirales que precisamente nos van a ayudar a disminuir la carga viral. ¿Y qué es la carga viral? Bueno, pues el número de copias que se tienen del virus por mililitro de sangre. Los antirretrovirales, la verdad es que desde 1994, como ya lo mencionabas hace un momento, hicieron de este virus de VIH ya una enfermedad crónica degenerativa que se puede atender y puedes llevar de manera controlada. Nos gusta mucho hacer como este pequeño ejercicio o pequeño ejemplo en cuanto, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Si no cuidas esa hipertensión, el día de mañana pues tienes un derrame cerebral. Si no cuidas diabetes, después vas a llegar a ceguera, perdón, o incluso lo que son ya las amputaciones. Si no cuidas un VIH, bueno, puedes llegar a desarrollar ya lo que sería una fase de SIDA. Importante mencionar también que, bueno, hoy día se siguen detectando y sigue habiendo, sí, muerte de VIH en 33 personas, pero ¿por qué? Porque nunca se llegan a hacer lo que conocemos como una detección oportuna de VIH a través de lo que son las pruebas rápidas. Y que un punto importante y un dato crudo que nos presenta Anabel es: imagínense, diariamente hay 33 personas que adquieren VIH, ¿no? Entonces, finalmente, este factor de riesgo, pues también aumenta, ¿no? Estamos hablando que por lo menos estas 33 personas de forma diaria no tomaron las precauciones necesarias ni empezaron a implementar esta cuestión tan importante de ubicar los métodos de barrera, no solamente para el no embarazo, sino para la no llegada de las infecciones de transmisión sexual. Anita, obviamente hablamos siempre de dos términos y tú los mencionabas hace rato: VIH, SIDA. ¿Son lo mismo o qué está pasando con estos dos términos? Bueno, ¿qué pasa? Como tal, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir? Bueno, que solamente se va a dar entre humanos. Para llegar a una fase de SIDA, llevamos varias etapas. Es decir, esta etapa puede ir
digamos, si yo fuese diagnosticada el día de hoy, puedo tardar unos meses o incluso puedo tardar hasta 10 años en presentar una fase de SIDA. Esta fase, bueno, la vamos a identificar porque se van a iniciar a presentar síntomas o incluso lo que conocemos como 21 infecciones oportunistas, que bueno, estas principalmente van a atacar cerebro, ojos, piel, hígado, riñones, la parte genital también, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, el VIH lo podemos controlar con antirretrovirales y una fase de SIDA se llega precisamente cuando la persona no sabe que vive con el diagnóstico y empieza a presentar ya estas infecciones oportunistas. Perfecto, Anita. Gracias. Otra de las grandes confusiones que a veces podemos llegar a tener y tiene mucho que ver con el aspecto social y con la parte educativa y cultural es que yo soy una mujer heterosexual, tengo muchos años de casada y obviamente a mi vida no puede llegar el VIH. O sea, socialmente eso es imposible. Obviamente en los ancianos, menos, porque las personas de la tercera edad, pues ya no deben de tener vida sexual activa. Ellos ya no sirven. O sea, finalmente el cuerpo ya no les sirve. Son cochinadas que un adulto de la tercera edad piense en seguir teniendo relaciones, sea mujer o sea hombre. Los niños, ¿por qué los niños? ¿No? Los que finalmente tenemos una pareja estable, aunque no hayamos firmado un papel, aunque no hayamos ido a algún rito en específico, no tendríamos por qué. Solamente las personas que llegan a infectarse de VIH tiene que ver con esta parte de ser homosexuales, ser lesbianas, ser trabajadores o trabajadoras sexuales, o finalmente los encasillamos y los etiquetamos, perdón, como esta parte de la sociedad de pervertidos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron gozar su sexualidad y relacionarse sexualmente de acuerdo a los gustos que ellos tienen. Ellos sí se merecen infectarse de VIH. Las personas que tenemos una vida normal, no. Los niños no. Los viejitos menos. ¿Qué tanta realidad hay ahí, Ana? Bueno, este mito como tal es mentira. Hoy día tenemos mujeres, niños, mujeres embarazadas, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores con VIH. ¿Por qué se da esto? Bueno, sí, digamos, esta parte de las relaciones en donde yo ya llevo 18, 20, 30 años de casada y realmente no sabemos si mi pareja o yo misma estoy en otras relaciones extramaritales y bueno, no cuido esta parte de lo que es la prevención. ¿Por qué tenemos hoy día niños con diagnóstico de VIH? Bueno, porque a lo mejor la mamá, el papá no sabían que vivían con este diagnóstico, no se detecta el virus en la madre a tiempo y entonces el bebé nace ya con un diagnóstico de VIH. Adultos mayores, todos tenemos derecho ahora sí que a vivir nuestra sexualidad y bueno, si en algún momento llegan a tener relaciones con alguna otra persona o llegan a contratar a algún trabajador, trabajadora sexual y ella no sabe que vive con el diagnóstico o él no sabe, bueno, ahí es como también llegamos a tener esta parte de adultos mayores. Es decir, el VIH no discrimina como tal, no tiene género y puede llegar a la vida de cualquier persona que tiene relaciones sexuales, incluidas pues también otras vías de transmisión, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir el VIH? Pues a través de lo que conocemos como son los preservativos o los condones, las sábanas de látex, en dado caso de vivir ya con diagnóstico de VIH, tomar siempre nuestros antirretrovirales, por supuesto la PrEP y cuidar siempre las transfusiones sanguíneas que sean seguras. Y recordemos que, bueno, a través de un mosquito no se transmite el VIH. Que eso es muy importante, ¿no, Ana? Seguimos teniendo esta idea que por lo mismo, no hablar de mis gustos o mis preferencias sexuales como es algo pervertido, preferimos decir, pues fue por un piquete de mosco, no sé, hablar de, comentábamos mucho cuando tratamos con los usuarios, esta parte de cómo llegan. La inyección en el metro, ¿te acuerdas? Exacto, las inyecciones en el metro. Fíjese que llegué
aquí porque en el metro me inyectaron, me picaron, sentí un piquete y cuando volteé tenía un post-it pegado en la espalda y dice, bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Entonces, pues es importante como ir ubicando que estas cuestiones no pasan así. Esto, pues, obvio es el resultado de todos estos, esta parte de etiquetar todas estas cuestiones de como la sexualidad es prohibida y si yo decidí tener relaciones con una persona de mi mismo sexo, es cochinero, es perversión. Entonces, finalmente, no soy honesto con las demás personas porque aparte de que sepan que voy a vivir con el diagnóstico del VIH, van a saber cuáles son mis gustos sexuales. Y eso es algo sucio, ¿no? Es ahí donde les digo que debemos de seguir teniendo y manejándonos sobre esta línea tan importante de no etiquetar y que cada quien, y sobre todo lo más importante dentro de la educación, no juzgar. Cada quien decide qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que quiere hacer o cuáles son sus gustos. Solo venimos a compartir esta parte de cómo puedo protegerme, ¿sí? Porque el que mi salud se vea mermada no solamente ingresa o por los ojos o por lo que como o por una infección del estómago maltratada, también ingresa por nuestros genitales. Ok, Anita, parte de toda esta idea de los mitos es porque a veces no ubicamos cuáles son estas principales fuentes de transmisión del VIH, ¿no? ¿Me las puedes como describir un poco para que pueda yo ir teniendo mayor claridad en saber cuáles pudieran ser mis factores de riesgo? Claro que sí. Por ejemplo, en la sanguínea tenemos la parte de compartir jeringas. Esto sería en el momento instantáneo, es decir, yo estoy extrayendo sangre y luego se la inyecto a otra persona. Aquí es importante también mencionar el cutting, cuando pues bueno, nos estamos cortando y esa misma navaja de forma inmediata se la paso a mi compañero. Esto se da mucho en lo que son los adolescentes. Las transfusiones sanguíneas también. En la parte sexual, mencionar vaginal, oral y anal. En la parte oral, sobre todo, cuidar lo que son encías sangrantes, si tenemos heridas, si tenemos algún fogazo, y bueno, si estamos practicando sexo oral, todo eso, cuidar como esta vía, porque aunque hablamos de poco porcentaje o un mínimo porcentaje como tal, sí llega a haber una transmisión de VIH. La vía perinatal, si la madre es diagnosticada ya con VIH, se sugiere una cesárea, no va a haber parto vertical o natural como lo conocemos y por supuesto no puede amamantar al bebé. Estas serían las tres vías principales. La mayor sigue siendo la sexual. Exactamente, ¿no? La sanguínea tiene un 2.4% de las personas que se han infectado, la sexual es la que tiene el 97 punto y numeritos por ahí, y la perinatal es como muy bajita. Pero debemos ir ubicando estas cuestiones y estas fuentes de transmisión para que sepamos en qué momento nos estamos poniendo en riesgo. Y me gusta mucho platicar un ejemplo. Tenemos mucho que ver en el área de la salud con los médicos. Y algo que yo aplaudo con ellos es su estadística de los médicos o el personal de la salud que puede ser infectado por VIH, pues realmente va a la baja. ¿Por qué? Porque, digo, es imposible que un médico que va a practicar algún procedimiento quirúrgico, es muy complicado que por ley le pidas a tu paciente que se haga dentro de sus perfiles y dentro de todos estos análisis previos a operación o a cirugía, si vive o no con VIH, ¿no? Es algo que por ley es imposible porque estás transgrediendo sus derechos humanos, pero algo de lo que ellos siempre hablan es que finalmente me dice, ¿cuántos pacientes van a llegar y decirme, si yo tengo 20 procedimientos quirúrgicos, cuál de esos 20 procedimientos quirúrgicos realmente me va a decir vivo con el diagnóstico? Porque él está en su derecho de abrir o no abrir el diagnóstico. ¿Y qué hacen los médicos? Siguen sus protocolos, usan sus guantes, usan sus gogles, usan su cubrebocas. Por eso ellos nos llevan una gran ventaja, ¿no? El área de la salud tiene como muy clara esta parte y nosotros no consideramos que el utilizar un método de barrera, un condón interno, un condón externo, una sábana de látex, creemos que es como una herramienta física que puede medir
la confianza en mi pareja o el amor que me tiene o el simbolismo de es que él me es fiel, ella me es fiel. Y finalmente una sábana de látex, un condón, no mide ni el amor, si estamos hablando de este proceso, ni la confianza, ni la fidelidad, ni la lealtad de una persona, ¿no? De lo único que está hablando es de un acto de amor, porque finalmente a su propia persona, porque está teniendo sexo protegido y está cuidando su salud, ¿sí? Desgraciadamente, en cuanto a nuestra educación cultural, hemos utilizado estos métodos de barrera para medir este tipo de valores, ¿no? La fidelidad, o sea, la fidelidad en qué momento la podemos medir. Cada quien tenemos un concepto diferente de fidelidad. Y un condón, ¿sí? Créanme que no lo mide. Al contrario, el condón mide qué tanto me amo a mí misma, porque no puedo yo, si tengo múltiples parejas o una sola pareja, no tengo yo por qué delegarle esa responsabilidad. Si yo empiezo a tener o ya voy a iniciar un acto sexual, ya estoy en el cachondeo, en el momento del fajecito, etcétera, etcétera, y pregunto, ¿traes condón? No. Ah, pues entonces no importa, seguimos. No. Si tú no traes, yo traigo, porque yo finalmente no tengo por qué delegarle la responsabilidad de mi salud a alguien. Yo soy responsable de mi propia salud. Yo sé lo que como, yo sé si uso los lentes adecuadamente, yo sé si humecto mi piel, yo sé si voy constantemente al ginecólogo. ¿Por qué no? Yo traigo mis condones. O sea, son finalmente mitos y realidades que nos van haciendo como caer ciertos veintecitos y lo que nos choca a veces nos checa. Ok, Anita. Obviamente, este mito es como muy complicado, ¿no? Y sobre todo en estos espacios donde laboramos casi 6, 8 horas, siempre tenemos una duda. Yo me llego a enterar que uno de mis compañeros vive con el diagnóstico y en ese instante entro en pánico. Y finalmente, los términos que utilizo son los términos que nos encontramos a diario. Cuando nosotros vamos desde el área de educación y prevención a trabajar esta parte de inclusión, no hablo de inclusión de la comunidad LGBT nada más. No. Yo hablo de inclusión en entender que Anabel tiene ciertas necesidades específicas. Anabel conmigo es muy afable porque tengo una necesidad educativa, me pierdo. Geográficamente no sé ni para dónde está el norte. Y cuando tenemos que salir, la que me orienta, porque ni poniendo el aparatito del GPS, o sea, no doy. Anabel es la que me ayuda y entiende que esa es mi necesidad educativa especial. Yo entiendo que con Anabel ella es perfeccionista, pero a veces tengo que yo llegar y acercarme tranquila, Anabel. Si no nos salen las cosas como debieran, no pasa nada, porque hay factor humano. De la misma manera, debemos ir ubicando que este término tan utilizado, pero a veces no tan practicado, de inclusión, es incluirnos todos por medio del respeto de acuerdo a las características que tenga cada individuo. Y cuando yo estoy en este espacio, lo que nosotros hacemos es también ir y ofrecer esta parte de la sensibilización, de dejar estas etiquetas, todas estas ideas es que no, a él no lo invites porque como está en silla de ruedas, no, estorba mucho y nos tardamos mucho, ¿no? No, a él no lo invites porque vamos a ir a una pastelería y como él es diabético, no va a ser que le dé ahí algo y pues ahí lo dejamos, nos vamos, ¿no? Entramos en este conflicto me entero que en el espacio laboral vive alguien con el diagnóstico de VIH. E inmediatamente, ¿qué sucede, no? Empiezo a decir, híjole, estuve cerca de él. Qué poca, nunca me avisó y yo lo saludaba de beso o la saludaba de beso. Chin, en algunos momentos estuvimos juntos en el comedor o en algún momento estornudó y me cayó su saliva. Entonces hay que ir a empezar a ser un poco más, a tener esta visión. A ver, Anita, ¿cuáles son las formas en las que no se transmite el VIH? Tú ya vimos en 2 láminas anteriores cómo sí, pero debemos de tener muy claro esta parte. ¿Cómo no se transmite el VIH? Bueno, pues no se va a transmitir precisamente ni por abrazar a una persona que vive con diagnóstico, ni por besarlo,
darle la mano, el sudor si es que vamos juntos al gimnasio, compartir el sanitario, que muchas veces dicen, no, pues es que me enteré que él ya vive con diagnóstico de VIH y ahora ya no voy a entrar ni al baño que él mismo usa, ¿no? La alberca también, son ahora sí que diferentes cuestiones, nos lo dice aquí bien la imagen en el círculo, y entonces nosotros mismos nos volvemos esta parte de discriminación hacia la otra persona, que pues realmente recordemos que solamente hay 3 vías de como tal de transmisión y 5 fluidos por los cuales se va a transmitir este VIH. Entonces, pues si conocen o saben en algún momento que alguien vive con el diagnóstico, pues sí, sigan abrazando, sigan compartiendo cubiertos, toda esta parte, porque así no se va a transmitir como tal. Exactamente, Ana, y entender que a veces el abrazar, el extender la mano, el si lloró, no tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo es una manera de entender que si es una infección de transmisión sexual, pues cuál sería básicamente las formas en las que se pudiera dar justamente esta infección en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ir visualizando que esas ideas de hace 42 años siguen latentes. Seguimos encontrándonos a nosotros usuarios cuando asistimos a aplicar pruebas rápidas a empresas o instituciones, seguimos encontrándonos gente que nos dice, si entregamos una notificación de reactivo a VIH, nos siguen diciendo, bueno, es que sí, pero porque yo fui a Pachuca y ahí llueve mucho y me picó un mosco y por eso me dio VIH, ¿no? Por lo mismo y no porque el usuario tenga que, no tendría más bien por qué dar todo un contexto y todo una excusa tan fantasiosa. O la otra, es que sabe que va a salir reactiva, seguro estoy, porque yo inyecté al primo de un amigo de un vecino y él vive con el diagnóstico. Si nosotros decidimos relacionarnos en cuanto a la parte sexual se refiere con una persona que vive con el diagnóstico o no tuvimos las precauciones, bueno, debemos entender que las personas que hoy viven con el diagnóstico no deseaban adquirir VIH. Las personas que viven con diabetes tampoco querían vivir con diabetes y ser diagnosticadas, ni las hipertensas, ni las personas que padecemos neurodermatitis. No lo queríamos, pero es una condición de salud que finalmente tiene que ver con o lo traíamos de genética o no tuve las precauciones necesarias para hacer. Una persona que tiene una fractura expuesta andando en bicicleta habla de que no tomó y no ubicó cuáles pudieran ser los métodos preventivos para si se caía, en vez de hacer una lesión más fuerte, trajera rodilleras, casco, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ropa necesaria para si tengo una caída, que no sea tan grave. Lo mismo sucede con el diagnóstico de VIH. Anita, obviamente la gente, basándonos en el ejemplo de yo fui a inyectar a una persona, siempre tiene la idea que si a veces una persona con el diagnóstico sangra de la nariz y quedaron sus gotitas de sangre o quedó en el papel, ya se pusieron en riesgo de ser contagiadas de VIH. Bueno, ¿cómo vemos esta parte entre contagio y transmisión? Bueno, para empezar, para hablar de un contagio, quiere decir que este virus como tal sobrevive en el ambiente. Entonces, de esa forma es que todos nos contagiamos. Hoy tenemos un día el virus del COVID o de la influenza. El virus de VIH como tal necesita un cuerpo vivo para reproducirse, multiplicarse y bueno, más adelante generar ya también otros síntomas, ¿no? Entonces, el virus de VIH al contacto con el ambiente se va a morir, es decir, no va a sobrevivir. Ejemplo que alcancé a leer un poquito es que, por ejemplo, si yo conozco a una persona que vive con el diagnóstico de VIH y en ese momento la persona comienza a sangrar, y yo la toco, puede llegar a haber una transmisión, si es que conozco que ella no está como tal indetectable.
pero si conozco que está indetectable, ok, no me va a transmitir VIH. Si esta persona sangra y tiempo después yo la voy a atender, ya hubo un lapso en donde, bueno, como tal el virus de VIH se va a inhabilitar, se va a morir. Como tal, entonces sí necesita un huésped y ese huésped es nuestro cuerpo, somos cada uno de nosotros cuando precisamente no tomamos estas medidas preventivas. Aquí lo importante sería recalcar también que, bueno, hacernos siempre una prueba de detección y conocer que desde nuestra primera relación sexual nos podemos, como tal, puede haber una transmisión de VIH y pues bueno, si es que estamos expuestos a un sangrado, recordar que vamos a tener 72 horas para poder tomar un antirretroviral llamado PEP como tal. Y bueno, este va a permitir que el virus no se instale en mis células y por supuesto no llegar a ser diagnosticado o diagnosticada con VIH. Personal de la salud que está en constante riesgo, que se dedican a estos espacios de procedimientos quirúrgicos, pues han a veces en ocasiones tenido una lesión con el bisturí, con una aguja, etcétera, etcétera. Y obviamente el protocolo es ese, ¿no? Tomar antes de las 72 horas la profilaxis post-exposición, ¿no? Entonces, vamos viendo que finalmente esto va avanzando y también va protegiendo más. Pero, pues bueno, en este caso fue una situación de riesgo durante el trabajo, pero pues qué mejor que también empecemos nosotros con esta profilaxis, que es empezar a tener nuestros métodos de barrera. Anita, creo que es importante todo esto que nos has ido desarrollando sobre cómo puede ir llegando el VIH a mi cuerpo, ¿no? Pero los jóvenes principalmente o en estos espacios empresariales, pues bueno, tenemos compañeros y compañeras de trabajo y la verdad es que es padrísimo también sí relacionarme en el área laboral, sí tener y crear grandes amigos, pero también crear estas relaciones sexuales. Es padrísimo ser sexosos en el trabajo y echarnos unas canitas al aire o unos cabellotes bien gruesos y deliciosos con compañeros o compañeras del trabajo. Pero comúnmente tenemos este error de creer que si ando por mi oficina practicándole orales a todo mundo, no estoy en riesgo. ¿Qué tendría que ver? ¿No? No pasa absolutamente nada. O sea, el riesgo, pues, ¿qué hay? No es lo mismo la cavidad vaginal que la cavidad bucal. Entonces, no pasa nada. Realmente se puede transmitir el VIH a través del sexo oral o por los ojos, ubicando, obviamente, porque bueno, sí me queda claro que las primeras veces que hemos expuesto, sí me quedaba pensando, caray, por los ojos, dije, no, bueno, ahora sí estamos utilizando todos los orificios naturales, pero no. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo infectarme? ¿Cómo puedo llegar a transmitir el VIH por los ojos, Anita? ¿Eso es posible? Sí es posible y precisamente vamos a resaltar esta parte, ¿no? Hablar de VIH es transmitir o infección por VIH, no vamos a hablar de contagio como tal. Sí se puede tener una transmisión de VIH por los ojos, porque recordemos que se necesita como tal una cavidad, un fluido y una mucosa. Y cavidad tenemos el ano, la vagina, la boca y por supuesto los ojos. En los ojos también hay mucosa y si tenemos este contacto con fluido, ejemplo lo que es el semen o también el flujo natural vaginal, bueno, pues ya se suman esas tres condiciones para adquirir como tal VIH. ¿Por qué también a través de la boca? Y que muchas veces no lo cuidamos, practicamos sexo oral y bueno, sin ningún método de barrera, ¿no? Y lo que les mencionaba hace un momento, si tenemos encías sangrantes o en mi caso que utilizo brackets y llego a tener laceraciones y está esa herida ahí y manipulo lo que es el fluido o el flujo de mi pareja, ¿es una vía de transmisión de mínimo porcentaje? Sí. Otro punto, tenemos también los fogazos, que muchas veces hay personas que se están quitando como la costra y todo eso, y si después practican este sexo oral, también es una vía de transmisión, ¿no? Alguna
Endodoncia, por ejemplo, Ujú. si hay contacto con fluidos, lo mismo, ¿no? Entonces, siempre recordar esta parte. Cavidad, más mucosa, más fluido, si se llega a ver una transmisión por VIH. Incrementa nuestro factor de riesgo, ¿no, Ana? Ok. Obviamente hay personas que ya viven con el diagnóstico y obviamente tienen parejas, ¿no? Y entonces, pues si yo ya tengo el VIH, pues ¿para qué uso preservativo? O sea, no vale la pena porque de todas maneras ya vivo con el diagnóstico. Y la otra que la mayoría de nuestros usuarios y usuarias llegan es con esta idea de ya vivo con el diagnóstico, ya vamos asentando todos estos monstruos, todo este huracán de cómo llegó el VIH a mi vida, la parte de la culpa, cómo es posible, empezar a pensar quién fue, quién me lo hizo, en qué momento, todas estas cuestiones empiezan en este huracán terrible y conforme va pasando esta tormenta, empiezan a llegar estas preguntas. Bueno, ya no voy a tener vida sexual o si decido tener vida sexual, pues ya no es necesario el preservativo. ¿Ese es un mito, Ana? Bueno, realmente como tal sí es un mito. Vamos a entender que hay dos tipos de personas que viven ya con diagnóstico de VIH, ¿no? Ejemplo, la pareja concordante va a ser precisamente esta, en donde ambas viven con el diagnóstico, y la pareja discordante va a ser donde una vive con el diagnóstico y la otra no. ¿Por qué sí se tiene que hacer uso del preservativo? Digamos, en la pareja concordante, el virus de VIH va a mutar de acuerdo a nuestro ADN. Ajá, entonces, si yo ya tomo un tratamiento y mi pareja toma otro, pero bueno, no estamos indetectables, va a haber una recombinación, en dado caso de que no se utilice un método de barrera, hay una recombinación o hay una mutación de lo que es el virus, ajá, de VIH. Entonces, el tratamiento que ambos estamos tomando ya no nos va a funcionar. Eso en el caso de la pareja concordante. En la discordante, pues bueno, si no estoy indetectable en cuanto a VIH, bueno, mi pareja puede también en algún momento dar positivo a lo que es el diagnóstico, ¿no? La vida sexual como tal no se acaba, sin embargo, es una de las principales situaciones que está en la mente de las personas que son diagnosticadas. Pero bueno, ya una vez que les hablamos de sexo protegido y todo esto, y de que se les inculca como tal la adherencia al tratamiento antirretroviral, y que bueno, una vez que son indetectables, pueden llevar una vida normal, pueden ser padres, pueden tener hijos, pueden adoptar hijos, o sea, no hay ningún problema. La verdad es que la vida con un diagnóstico de VIH no se acaba, incluso puedes llegar a tener también relaciones más placenteras. Hay personas que hoy día nos dicen, qué bueno que tengo este diagnóstico porque sabes qué, me cuido más, hago ejercicio, como súper bien y cuestiones así. Aquí ya una persona con diagnóstico de VIH sí siempre cuidar estas reinfecciones, es decir, la combinación de los virus, y también cuidar la parte de que, bueno, podemos llegar a tener una superinfección cuando sumamos al VIH un virus de papiloma humano, un herpes, y bueno, cualquier otro, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de superinfecciones. Y bueno, no sé si alguna otra cosa que le sumamos a esta lámina. Pues creo que es esta cuestión de ir ubicando y de tener el conocimiento de aquellas personas que viven ya con el diagnóstico, puedan tener también esta información y vayan viendo que, bueno, finalmente no es un castigo divino. Las personas que viven con el diagnóstico también tienen acceso a una calidad de vida. Y esto habla mucho, se habla mucho en la cartilla de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA. Entonces, independientemente de los derechos humanos que tenemos todos, se van creando estas cartillas para poblaciones más vulnerables. Entonces, bueno, dentro de esta cartilla vamos a encontrar que las personas que viven con el diagnóstico tienen derecho a recibir el medicamento gratuito. Los antirretrovirales se toman una pastilla diaria y la cajita trae 30 pastillas. El costo de este medicamento es de 16,000 a 18,000 pesos. Francamente es
pues una traba terrible, porque qué familia o qué persona puede tener 16,000 pesos en la bolsa nada más para pagar 30 pastillitas más los gastos diarios, el agua, la luz, la comida, etcétera, es imposible. Por eso dentro de esta cartilla se menciona que el gobierno federal tiene que dotar totalmente gratis de estos antirretrovirales a las personas que viven con VIH. ¿No? Y entre muchas otras cosas que tienen derecho a, si quieren ser mamás o padres de familia, todas estas cuestiones, porque nos encontramos que hay pacientes, mujeres, que tienen 2 hijos, viene después la infección por VIH y ella quiere tener un tercer hijo. Y cuando asiste a un servicio de salud, lo que hacen es literal hacerle toda esta cirugía de retirar matriz, ovarios, etcétera, etcétera, porque pues es una mujer que vive con el diagnóstico, ¿no? Cuando finalmente está establecido ya en una Carta de Derechos Humanos cuáles pueden ellas, a qué aspiraciones pueden tener y qué es a lo que realmente tienen derecho. Entonces, finalmente el conocimiento nos va ayudando a ir como viendo más luz y más claridad. Ahora, Anita, ya vivo con el diagnóstico y ya no es necesario hablar de estos métodos preventivos, porque hablamos de esta prevención primaria, es para evitar que llegue, pero ya llegó, ya está el VIH en mi vida, ¿sí? Y hay otro tipo de prevención, la prevención secundaria, que se le conoce como la PrEP, ¿sí? Pero ¿qué es eso de la PrEP? ¿A qué se refiere? ¿Qué significan estas siglas? Y obviamente, si yo ya estoy en esta prevención secundaria, pues vuelvo a lo mismo. Ya no necesito utilizar condón, porque volvemos a esta idea de con condón no se siente lo mismo, el condón aprieta, esta cuestión nuevamente de la fidelidad con mi pareja. Y dentro de todos los estudios que tenemos con colaboradores y con gente que está muy cercana a Casa de la Sal, nos damos cuenta que hay un ejemplo muy sencillo. Nos dicen el 70% de los hombres que les queremos platicar de usar el condón externo, nos dicen, no se siente igual. Y nos daba el ejemplo un especialista y creo que es muy real. Aquellas personas que tenemos perritos y los sacamos a la calle, cuando nuestros perros hacen popó, recogemos sus heces fecales con una bolsita de plástico, calibre X, ¿no? A veces la que sobró de la fruta, a veces si compramos específicas que sean biodegradables, etcétera, etcétera. Y cuando recogemos la popó, obviamente meto mi manita y sobre una bolsa toco la popó de mi perro. Y visualicen, se siente si está fría, caliente o medio tibia. Sabemos la textura, si le hizo daño, si está muy dura, si está más o menos o si tiene diarrea. Y aparte de todo, aunque cerremos la bolsita, huele. Imagínense un condón que está creado precisamente para no perder sensibilidad. Si no se va a sentir igual. Vuelvo nuevamente al área de salud. Los médicos, cuando hacen procedimientos quirúrgicos, utilizan guantes de látex y no veo que se quejen de la sensibilidad. De hecho, si uno ha tenido la oportunidad de entrar a un quirófano, casi siempre los médicos hacen algunos procedimientos y voltean la cara y utilizan el tacto y siguen confiando con los guantes de látex. Es el mismo material del que están hechos los condones. Y no es verdad que apriete, hay tallas hacia lo largo, ¿no? Y no hay tallas de diámetro. Entonces, finalmente no es lo mismo. Pero ya vivo con el diagnóstico, Anita. Ya puedo o quiero o conozco que me voy a relacionar con una persona que vive con el diagnóstico y yo decido que, bueno, quiero una prevención secundaria para evitar. Y me dicen, pues que puedo utilizar la PrEP y que ya no necesito usar condón. ¿Eso es correcto? ¿Qué es la PrEP? Como que me necesitas orientar un poco más ahí. Claro, sí, sí. Bueno, la PrEP como tal es un antirretroviral, es preexposición, es decir, antes de la relación sexual. Me va a ayudar precisamente a que el virus de VIH como tal no entre a lo que es la célula. Ajá, con esto vamos a prevenir solamente una infección por VIH.
Ajá, no vamos a prevenir ni ITS ni embarazo. Ahora bien, PrEP más condón más una indetectabilidad en la persona que vive con diagnóstico, prácticamente una transmisión por VIH sería nula como tal. Es importante aquí mencionar que una persona que ya vive con diagnóstico de VIH ya no puede tomar PrEP. ¿A qué voy? ¿Cuáles son las condiciones para yo poder acceder al PrEP? No vivir con diagnóstico de VIH, no ser alérgico a alguno de los componentes. Nos hacen también un estudio de lo que es el riñón para ver cómo está trabajando. Y bueno, si pasamos como estos protocolos, se puede tener acceso a lo que es el PrEP de manera gratuita, ya sea en el IMSS o en Clínica Condesa. Ahora bien, nos dicen también de esta parte de las poblaciones de riesgo, sean trabajadoras sexuales, HSH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero bueno, si yo, por ejemplo, tengo una pareja que vive con el diagnóstico, entro también dentro de lo que es el protocolo, porque precisamente este PrEP me va a ayudar a prevenir una infección de VIH, pero no ninguna otra ITS, y por eso la importancia de hacer uso de lo que son los condones. Seguimos todavía con esta parte del sexo protegido, que es utilizando método de barrera. Y cuando llegamos a este mito, comúnmente nos encontramos con esta parte de que no existe una relación entre el VIH y las drogas. ¿Por qué? Porque yo consumo drogas y pues eso nada tiene que ver. O sea, ¿en qué me puede afectar tomar drogas con mis genitales? ¿Qué es lo que pasa en la realidad, Ana? Pues bueno, la realidad es que una vez que estamos ya en consumo de drogas, por supuesto que se van a poner a incrementar más nuestras conductas de riesgo porque realmente luego no sabemos con quién estamos teniendo relaciones. Ejemplo, si estamos consumiendo éxtasis, por ejemplo, y bueno, ya estamos como en el viaje, ¿no? Y amanezco un día con X número de personas, yo no sé si con todas tuve relaciones o con solamente una. Y recordemos que no es la cantidad de personas, sino cómo llevo mis relaciones sexuales o cómo es que me estoy previniendo en cada relación. Por supuesto, nuestro sistema inmunológico decae siempre que hay consumo de drogas. Estamos en un riesgo pues constante, así tengamos esta parte, a lo mejor estoy usando preservativo, ¿no? Pero si estoy compartiendo jeringas, pues ni me acuerdo con quién y quién la estuve compartiendo. Entonces sí hay conductas de riesgo a través de lo que son las drogas. Un ejemplo muy básico es en los espacios laborales, comúnmente hoy que viene la Navidad, ¿no? Tenemos la comida, ¿no? Y pues me echo mis traguitos, y bueno, ¿por qué no? El de comunicación me inventó una pastillita para que me ponga súper padre y pueda bailar y no me canse, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Al siguiente día, no nada más es la cruda por lo que consumí, sino es la cruda moral porque hay un malestar generalizado del cuerpo y realmente no me acuerdo qué hice, ni cómo lo hice, ni con quién lo hice, ¿no? Y ya cuando como que va bajando este malestar, me empiezo a dar cuenta que me duele la vagina, me puede doler el ano, y yo ni me acuerdo si tuve relaciones por él, o sea, en qué momento, o puedo amanecer con, me golpearon, pero pues ni supe qué pasó. Ese es un alto factor de riesgo, porque no ubicamos. Y obviamente no estamos juzgando si yo voy a la comida y me pongo hasta las chanclas o si consumo alguna droga. Esa es decisión también de cada persona. Pero el tema es que finalmente cuando consumo drogas, lo que menos se me va a ocurrir y en lo que menos voy a pensar es en colocar un condón. Y mucho menos voy a saber colocar o retirar un condón de forma adecuada. Comúnmente se utilizan, hoy en día tenemos que el cristal se está utilizando mucho en el ano. Colocarlo es mucosa y eso me permite tener muchas relaciones sexuales sin que me duela. Pero finalmente lo estoy pensando tener muchas, pero no protegidas. Ese es el punto donde finalmente tenemos que ir ubicando nuestros factores de riesgo. Obviamente, Anita, ya dimos toda esta información de cómo puedo ir ubicando, cómo puedo ir entendiendo y volverme una
de alguna forma una red de apoyos y si encuentro en mi espacio laboral a alguien que viva con el diagnóstico, pero también al mismo tiempo me surge esta duda. Yo soy cualquier cristiano y ya empecé a hacer, así como tengo mi historia de vida, también tengo mi historia de vida sexual. Y ya empecé a cachar secundaria, preparatoria, universidad y vida laboral. Y entonces ya dije, chin, mis factores de riesgo, ¡prum!, empiezan a caer y como las maquinitas de Las Vegas, trin, híjole, me urge, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Me dicen que me puedo aplicar una prueba rápida o puedo invitar a Casa de la Sal al espacio de mi empresa para que nos hagan unas pruebas rápidas, pero me dice mi primo y me dice mi mejor amiga del trabajo que estas pruebas rápidas no son confiables. ¿Es verdad? Eso no es cierto. Desafortunadamente hay médicos que, bueno, te dicen espera 60, 90, incluso hasta un año para realizarte una prueba de detección. La verdad es que hoy día estas pruebas rápidas son muy sensibles a lo que son los anticuerpos. Ojo aquí, las pruebas no detectan lo que es el VIH, van a detectar anticuerpos, es decir, defensas de mi organismo ante el virus del VIH. Son totalmente sensibles, en un 98-99%, va a depender también mucho de qué tipo de prueba me estoy realizando. Hay pruebas de tercera generación y de cuarta generación. Ahora bien, ¿se llegan a dar falsos positivos? Sí, pero son muy raros. En ese caso, por supuesto, se envía a hacer un estudio más amplio a lo que son las clínicas especializadas y bueno, ahí ya se confirma o se descarta como tal ya la presencia de VIH. Hoy día, en tan solo 15 días después de mi relación de riesgo, yo ya puedo saber si cuento con estos anticuerpos en mi organismo o si de plano, bueno, no hay presencia de ellos. Una vez que nosotros aplicamos una prueba rápida y la primera, me da reactivo, aplicamos una segunda y si esta segunda me vuelve a dar reactivos como tal, se envía ya a las clínicas especializadas. Si por fuera decido hacerme lo que es un Western blot, en 7 días yo ya puedo tener un resultado si se detecta como tal ya virus de VIH en el organismo. ¿Qué se requiere para una prueba rápida? Solamente decidirme a realizarla, después tomar 2 gotitas de sangre de mi dedo, esperar de 5 a 10 minutos y yo ya tengo un resultado para saber si se detectan estos anticuerpos en el organismo. Y que finalmente debemos de ir en esta parte que les hablaba al principio, de sí ubicar nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestra cintura, pero también ubicar que nuestros genitales requieren de saber cómo está nuestro estado de salud. Específicamente en el caso del VIH, conocer nuestro estado serológico. Ya las mujeres tenemos mucho más en mente el realizarnos el estudio de BPH, los hombres lo de próstata. ¿Y por qué no también empezar a incluir el conocer mi estado serológico? Casa de la Sal aplica las pruebas rápidas o va a tu espacio laboral sin costo alguno, para que finalmente durante estos 12-15 minutos se te aplique la prueba, se te haga la punción y recibas una consejería profesional que va a ayudar a que tu sexualidad la puedas gozar más y tu salud sexual sea la adecuada. Y bueno, para ya ir cerrando, todo esto que nosotros les presentamos el día de hoy, nosotros las denominamos como estas acciones concretas para disminuir la infección por VIH. Y si ustedes realmente las ven y las recuerdan, es muy sencillo. Tener educación sexual desde los adultos mayores hasta los niños más pequeños, de acuerdo a las características y necesidades de cada una de las etapas de vida, para que finalmente vayamos entendiendo. Pero esta educación sexual tiene que ser integral. Quitarnos estas ideas de si la religión, de si la política, no. Finalmente entender que el cuerpo tiene cabeza, hombros, cintura, genitales, pene, vagina, testículos, labios, etcétera, rodillas, pies y demás. Ubicar que las ITS existen, que son infecciones de transmisión sexual, y que hoy en día el VIH va incrementando esta estadística en la República Mexicana. Y lo que queremos es finalmente colaborar de alguna manera con ustedes con esta información. Ubicar que hay métodos de prevención que son eficaces, que el uso de condón interno, condón externo, las sábanas de látex, son métodos
de barrera, pero no nada más entendiendo la barrera como el no permitir el no embarazo. Son métodos que nos van a ayudar a tener un sexo protegido. La palabra proteger quiere decir justamente eso, que nos va a ayudar a tener este bienestar y a evitar que llegue cualquier ITS a nuestro cuerpo. Y si una vez yo ya voy ubicando a lo largo de la plática o ya que vaya asentando estos aprendizajes, decido que como yo llevo mi vida sexual, pues a lo mejor requiero de una prevención combinada y me interesa saber más de la profilaxis previa a exposición, pues tengo que empezarme a documentar y a conocer más. Casa de la Sal está literalmente abierta por todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, donde compartimos información, pero sobre todo que estamos abiertas para poder atender sus dudas y entender que finalmente el hablar de sexualidad, el hablar de VIH no pertenece solo a unos cuantos, nos pertenece a todos y hay que educar a nuestros hijos desde chiquitos para ir entendiendo que también hay que proteger nuestros genitales. Entonces, bueno, a nombre de Casa de la Sal, a nombre de la licenciada Anabel Pérez, Itzingari Manso, de verdad les agradecemos mucho que nos abran estos espacios. Para nosotros es un gusto y un placer. Y Omar, tú me dices si hay alguna duda, algún comentario en el cual nosotros podamos ayudar o colaborar, por favor. Muchísimas gracias, licenciadas. Sí, hay pocas preguntas. Muchas de las preguntas que fueron surgiendo se fueron contestando conforme fue avanzando el tema. Entonces, pues, muchas felicitaciones de parte de toda la República Mexicana. Incluso tuvimos gente conectada desde Paraguay. Y pues de las preguntas que quedaron ahí, creo sin responder, nos pregunta Verónica Cruz. Si estamos en una alberca nadando donde no corre el agua, si la persona que tiene VIH le sale sangre de la nariz, ¿nos podemos contagiar? ¿Mito o realidad, Ana? Es mito. Recordemos que al hablar de VIH vamos a hablar de transmisión, no de contagio, y el agua no es un líquido transmisor de VIH. Entonces la respuesta es no. Y hablábamos también de esta parte que una persona que vive con el diagnóstico y sangra, el virus al hacer contacto con el aire muere. Necesita a fuerza un cuerpo humano. Perfecto. Ahora, de Oscar Murrieta, en un fluido de sangre de la encía bucal en relación a los besos, ¿existe riesgo de contagio? ¿Mito o realidad, Ana? Va a depender. Si la persona no es indetectable y yo cuento, digamos, con estas encías sangrantes, tengo una herida, sí puede haber una transmisión. Si la persona ya no es indetectable como tal, no hay transmisión de VIH. ¿Cómo sé, en dado caso de si yo tuviese virus de VIH, cómo sé que soy indetectable? Bueno, porque mi número de copias de carga viral va a ser menor a 40. Si mi número es mayor de ese número, no he logrado ser indetectable, entonces sí puedo seguir transmitiendo el virus. Menor a 40 copias, ya no voy a transmitir el virus de VIH. ¿Y cómo puedo yo finalmente, Anita, tiene mucho que ver con esta pregunta? ¿De qué manera puedo yo llegar a ser indetectable? Por supuesto, creando adherencia a lo que es el tratamiento, pero esa adherencia real, no la parte de que, ejemplo, nos dice el médico, tómate el jarabe para la tos cada 8 horas por 6 días, y me estoy tomando este jarabe cada 6, cada 10 horas, o el día que me acuerdo, ¿no? O en cuanto me siento bien, dejo de tomar. No, una adherencia al tratamiento antirretroviral es tomar mi pastilla todos los días a la misma hora. Cuando yo dejo de tener esta adherencia o de tomarme este tratamiento en un horario muy separado, entonces como tal, digamos, abro candados y por ahí es donde se vuelve otra vez el virus a introducirse a mis células y empieza otra vez a replicarse. Entonces la adherencia es muy importante para precisamente llegar a la indetectabilidad y después no transmitir el virus de VIH. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos pregunta José de Jesús Correa, ¿qué libro podemos leer para saber un poquito más del tema?
Bueno, primero váyanse a la página de la Casa de la Sal, van a encontrar un QR en donde pueden bajar lo que es el manual de prevención. Y bueno, yo también aquí tengo un libro muy interesante que es ¿Qué húbole? Este libro ya tiene algunos años, es para hombres y mujeres o adolescentes y jovencitas. Vienen en dos versiones y pueden encontrar muchísima información. También si quieren información, por ejemplo, sobre la PRED, métanse así como PRED a la página. Es una página muy sencilla en donde ustedes pueden también tener mayor información. Y Casa de la Sal en sus múltiples redes sociales tiene un programa que es un programa de verdad que no nos quita tiempo. Se llama Un Café con Sal. Está en Instagram, está en TikTok, está en Facebook, donde el área de comunicación se dedicó a buscar testimonios en toda la República Mexicana, no solo de personas que viven con el diagnóstico, sino de sus familiares cercanos, de médicos, de psicólogos, de maestros, donde precisamente hablan de VIH-Sida. Y créanme que esto nos puede ayudar de mucho para poder ir contextualizando, y a veces este aprendizaje de boca en boca nos ayuda también muchísimo a volver a aprendizajes significativos. Perfecto. Entonces, con eso terminamos las preguntas que teníamos. No me queda más que agradecerles, licenciados. Muy interesante la plática, la información que nos dieron, sobre todo vital para quitarnos esos tabúes, esos mitos que tenemos en la sociedad. La gente quedó muy agradecida. Esperamos seguir en contacto con Casa de la Sal y tener próximos webinars ya el siguiente año. Como siempre, fue un placer tenerlos aquí y también tenerlas en Medical Expo en la edición que acaba de pasar. Esperemos tenerlas en la siguiente edición. Por supuesto que sí, Omar. Sabes que a nombre de Casa de la Sal, nosotros encantados de participar, y cada vez que nos inviten a los webinarios estaremos más que puestas con más temas que tengan que ver con educación sexual, con VIH, con infancias y VIH, mujeres y VIH, y pues encantadas de poder compartir y de poder sobre todo crear espacios donde construyamos conocimiento entre todos. Muchas gracias, Expo Medical. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Los invitamos a que sigan pendiente de nuestras redes sociales para que vean los próximos webinars que vamos a tener los viernes. Recuerden que uno es a las 10, el otro a las 11:30. También, si quieren ver nuevamente este webinar, la siguiente semana ya estaría arriba en nuestra página de YouTube. Entonces, apóyennos a seguirnos, denle like. Buen fin de semana a todos. Paz, que estén muy bien. Bye.